Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Ya estamos de regreso, ya fuimos a meditar fuera del recipiente. Ya meditamos fuera y dentro del recipiente. Continuamos. Y en general, ¿cuál sería tu diferenciación entre todo este tema, digamos, formal, técnico, de escribir, con el famoso storytelling? El storytelling es el camino que tú eliges como realizador ¿Para darle forma? Para darle forma a lo que quieres contar. Y depende de cómo hablas el lenguaje, cómo tú hablas el lenguaje visual, dónde pones la cámara, qué colores usas, qué contraste, qué tipo de luz, qué tipo de movimiento, qué tipo de óptica, qué tipo de... cómo tú hablas el lenguaje del montaje. Pero eso es storytelling visual, ¿no? En ese sentido. No tanto de la historia escrita. Ok, sí. Yo hablo del storytelling del realizador. Ok, está perfecto. Sí, no hay ningún inconveniente ahí. La cuestión es que estaba yo pensando en Steven Pressfield, que hace tiempo sacó un libro que se llama Nobody Wants to Read Your Shit. Así se llama el libro. Y es un escritor que después de, no sé, creo que fueron 30 años, de repente descubrió que hay una estructura y hay una fórmula. Y él se resistió durante todo este tiempo a seguir esta fórmula, quería inventar el hilo negro. Y se dio cuenta que sí existe la fórmula y la gente no le importa lo que escribas. Cuando te atienes a estas fórmulas, empiezan a funcionar las cosas. Y él no quería aceptar este hecho. Es muy difícil no aceptarlo porque estamos dentro de una cultura y dentro de una cultura la definición antropológica que a mí se me hace funcional de cultura es todo lo que es aprendido. Si es aprendido, entonces es cultura. Uh-huh. O sea, si te enseñaron a hablar, entonces es algo cultural. Si te enseñaron que las historias tienen un principio, un medio y un final, es algo cultural. Pero nunca falta el que sobra, como dice Mafalda por ahí, ¿no? De que... Nunca falta el que sobra, pero también el que sobra no necesariamente le va a faltar a los demás. No sé si me explico. Sí, o por un lado estas paradojas de que queremos certidumbre, queremos saber en qué termina la historia, pero queremos enterarnos del chisme y a ver si no pasa otra cosa. Yo creo que en ese sentido el storytelling sí tienes, pues ya no siquiera diría fórmulas. Hay principios básicos que si tú no usas, la historia no se va a contar igual. O sea, hay escuchas o espectadores que pierdes automáticamente. Como los niños chiquitos. Si tú les dices, había una vez, ya estás diciéndoles, en un tiempo que ya pasó, un niño, o sea, alguien como tú, implícitamente un cuento, que no quería ir a la escuela. Entonces, no solo es como tú, sino que también tenía tus mismos problemas, ¿no? Entonces dices, ok, esto ya pasó. Ya me siento identificado. Me atañe, porque este niño tampoco quería ir a la escuela. Vamos a ver qué le pasó. A ver si logró o no logró ir a la escuela. Y resulta que este niño que no quería ir a la escuela, y conforme tú le vas diciendo las cosas, los vas relacionando con su mundo, les pones a alguien con el que se identifiquen que se relaciona también con esto en su mundo, y puedes meterlos en problemáticas, en vivencias emocionales, en situaciones descriptivas que ellos identifican, con las cuales pueden sacar cierto provecho de la historia, porque al fin y al cabo nosotros aprendemos de las historias. Sí, claro. Y aprendemos muchas cosas. De hecho, ir al cine y ver una película o ver una serie o leer un libro es vivir en los pies de otro, una experiencia. Y de ahí la gran importancia de las historias infantiles cuando están bien contadas y son serias. Porque, por ejemplo, no sé si tú ya viste A Monster Calls. No. Pero de todas, digo, muchas. O vemos, por ejemplo, Bambi, ¿no? Yo tengo conocidos que hasta la fecha, así de sus 30 y tantos años, casi cuarentones,
No pueden ver Bambi. Sí, están traumados. Porque no pueden. Dicen, no, es que yo no puedo. Y dicen, no, a ver, ya no seas payaso. No, es que de verdad no puedo. Y cuando te das cuenta que no pueden, es como, ok. Número 1, es una película infantil. Número 2, es ficción. No Pero todo número es happy 3, ending tampoco. que es lo más importante, es una película de ficción con animalitos te está dando una especie de pre-experiencia de la pérdida de un ser querido. Entonces, esa pre-experiencia de un ser querido y lidiar con ella en la ficción es como un simulador de cómo lidiarías con la pérdida de algo querido, un ser querido, en la vida real. En la medida en la cual tú, a través de las historias, te identificas, vives en los pies del personaje cosas difíciles de vivir, tienes por lo menos un atisbo de lo que va a ser para ti vivirlo. Entonces, al fin y al cabo, las historias que tratan temas emocionales y los tratan con sensatez, te da cierta madurez emocional. Las películas que tratan temas laborales y los tratan con cierta sensatez, te da cierta pre-experiencia laboral, ¿no? Porque tú lo vives a través del personaje. Entonces, por eso es muy importante que las historias tengan estas asideras o estas fórmulas para que la gente las pueda oír. Si yo comienzo con una historia y, por ejemplo, decido que no la quiero hacer en prosa y la quiero hacer abstracta, les digo, ahí les va mi historia y comienzo azul volador. Pues sí, no te va a seguir. Y de repente dicen, ¿qué? ¿De qué está hablando? ¿Es poesía? ¿No es poesía? ¿Es una historia? Y digo, no, es una historia, pero no estoy usando recursos convencionales. Pues te mandan a volar. Claro, hay gente que también... No estoy diciendo que eso no es una historia. Estoy diciendo que contar una historia en términos no tradicionales conlleva a las dificultades de no hacerlo y a la necesidad de un público, pues podríamos decir, tal vez más, por lo menos paciente, y también deseoso de oírte intentar contar una historia de una manera diferente. Digo, voy a confesar algo que no lo he comentado antes, pero tú lo sabes, porque en el CCC de repente me han invitado a observar las óperas primas o trabajos de alumnos. Y tal vez porque ustedes han tenido todas estas referencias del cine y de cómo contar una historia. A mí me ha llegado a pasar en más de una ocasión que veo un corto o una película o algo. La verdad es que no le entendí. Y para ustedes son tan claras todas las referencias. Sí, porque esto lo pusimos por tal cosa y la historia está clarísima. No, yo no le entendí. ¿Qué pasa en tu mente como un realizador y que tienes tal vez que bajar tus expectativas, hacer cosas que tal vez para ti serían aburridas para que el público las entienda? Estar ante esa disyuntiva, hacer eso o hacer algo que realmente a ti te haga vibrar con todas estas referencias abstractas, muy cultas si lo quieres llamar, o muy difíciles de entender para el resto del mundo. ¿Cómo medias entre esos dos extremos? Porque también es bien difícil, ¿no? Mira, yo medio con esos dos extremos. Número 1, con ayuda profesional. O sea, escribo con guionista. No, escribo con un guionista. O sea, ellos son los profesionales de construir las historias en términos narrativos funcionales. Entonces, para empezar, a mí me interesa mucho ser un director que haga contenidos que les dejen este tipo de impresiones emocionales y estéticas a la gente al ver la película. Y creo que utilizar las herramientas tradicionales no te hace uno más del montón, sino al contrario, te vuelve un profesional de contar historias. Y si esas historias además son construidas en conjunto con alguien que es un profesional de entender esto como un guionista, tienes muchas más posibilidades de conectar. Y también creo que en la medida en la cual tú vas entendiendo estas mecánicas, te das cuenta de que lo que tú traes en tu cabeza y lo que tienes que escribir para sacar lo que está en tu cabeza tiene que ser traducido. No lo puedes escribir tal como está, porque también es un lenguaje. Sí, mucha gente piensa que una novela o un libro que se adapta a cine es textual y se quejan de que es que le cambiaron cosas a la historia. Pues es que si no se hubiera contado igual la historia. Exacto. No tienes el tiempo para hacerlo. Y muchas veces, por ejemplo, las preocupaciones autorales dicen, no, es que yo quiero hablar de la injusticia social. Entonces vamos a tener tomas de injusticia social y vamos a tener tomas de injusticia alegórica y vamos a tener esto y no han reflexionado que tal vez sería mejor la historia de una persona con la que te identifiques, que es víctima de un fenómeno muy puntual y muy objetivo y específico de una injusticia social mexicana, con el elemento de que la gente se pueda identificar con exacto, eso. Que de la parte y la muestra puedas reflexionar sobre el todo. Entonces, si vienes del todo y quieres retratar el todo, va a ser muy complicado. Claro.
Porque la historia había una vez una persona que sufrió una injusticia social. Entonces eso te hace pensar, sí, maldita injusticia social. A que si tú pones grandes discursos, gente marchando, retratos de caso y lo intentas juntar todo de golpe, es diferente el tipo de apreciación. Conforme yo escribo, trato de que sea cada vez más sencillo. Cada vez más simple. Bueno, sí, cada vez más sencillo. Más accesible, no necesariamente tal vez más simple, cercano, ¿no? Pero sí más sencillo, porque dentro de la sencillez hay grandes complejidades. Creo que una película sencilla de gran complejidad es capaz de mostrar todo el mundo conceptual del que viene. Porque hay películas que se hacen que son terriblemente simples. ¿Y muy efectivas o tal vez? Y muy efectivas, ¿no? Sí. Y también creo que hay un cine en el cual no es necesariamente un cine que esté construido y pensado para venderse como un producto de un uso de entretenimiento o de distribución masiva, que busca otros objetivos más personales, más subjetivos, que también es necesario que exista un público especializado en verlo y que va a conectar diferente, ¿no? Porque como tú dices, y todas estas referencias, si alguien ve una película que está de moda por como está de moda filmar y dice, puedo ver claramente que tiene este tipo de foto, este tipo de sonido, este tipo de personaje, este tipo de historia, este tipo de ritmo, y es lo que está de moda, entonces entra en el conjunto de este tipo de películas. Sirve para otra cosa, ¿no? Para ganar premios y para otro tipo de cosas, pero son como caras diferentes de una misma práctica que es el cine, ¿no? Y en mi opinión no es mejor uno que otro, y creo que podrían coexistir ambos. O sea, hay muestras como Los Siete Samuráis, una obra maestra pictórica, una obra maestra narrativa, pero también es un éxito de taquilla, ¿no? O sea, la gente se formaba fuera de los cines para ver una historia de aventuras de samuráis. También Hitchcock, ¿no? Hitchcock revolucionó el lenguaje, revolucionó la manera de construir la narrativa, y al mismo tiempo era un éxito de taquilla. O sea, creo que hay directores como Kubrick, los hermanos Coen, Paul Thomas Anderson, independientemente que le gusten a la gente o no, tienen la capacidad de construir filmes que tienen un pie bien plantado en el mundo artístico y un pie bien plantado en la viabilidad comercial. No están peleados. Y a la vez jugar un poco con estos elementos, salirse un poquito de la caja, por llamarlo de alguna forma. Meditar fuera del recipiente. Eso me da mucha risa, pero bueno, justamente salirse un poquito de esta cuestión predecible, ¿no? Hacer algo un poquito fuera de, y a la vez mantener esa fórmula o mantener esta rigurosidad, ¿no? Mencionaste un montón de referencias de tanto películas, series, guionistas, autores. ¿Qué es lo que realmente te sorprende a ti en cuestión de ver un material fílmico o un material de alguna serie de televisión? Me sorprende... ¿O qué buscas en algo, digamos, teniendo ya tanto bagaje cultural y que ya todo se te hace predecible? Bueno, por lo menos eso supongo. Sé que has visto Star Wars quién sabe cuántas veces, ¿no? Que son rituales de volver a verla cada determinado tiempo. Que de hecho ahora que vi Rogue One, por ejemplo, me sorprendió Rogue One. Yo odié profundamente The Force Awakens. Justo porque es muy chistoso, porque todos a mis alumnitos millennials se les hace maravilloso. Y yo digo, pero yo ya había visto esa historia, se llama New Hope y está mejor contada. Y tiene más estilo y es la original y estuvo al grado de que prácticamente no ibas, o sea, tal vez llegaste a decidir que no ibas a ver Rogue One o no fue a tal grado. No, porque yo sí estuve en ese dilema. No, yo no, porque bueno, número uno, y que tal vez es la razón más fuerte, o sea, Star Wars culturalmente es tan fuerte que tienes que verlo para juzgarlo. No puedes evitarte el disfrute visual de ver a los AT-AT Walkers o a los rebeldes atacando. Es un disfrute plástico ligado a cosas emocionales desde que era niño, que vi Empire Strikes Back y las subsiguientes películas, que no podría, aun cuando fuera mala película, o aun cuando no me gustó nada de Force Awakens, no pude evitar disfrutar ver las naves y el universo, ¿no? Es un gran universo. Y cosa que curiosamente no me pasa con otras películas. Por ejemplo, ahora estamos justo al día siguiente de la entrega de Oscars 2017. Vi casi todas las películas, pero justo las
dos más controversiales nunca las vi. No vi Moonshine. No, aún. No he visto La La Land aún. Y más allá de no sé si me vayan o no a gustar, no siento que haya un atractivo como que yo ya reconozca. Entonces tú ves la película de Star Wars y tú reconoces el atractivo de el mundo, los personajes y el tipo de situaciones y que, como tú dices, la gente geek disfruta ver, ¿no? Y de eso sí disfruté Force Awakens, pero no me planteo nada nuevo en términos de historia, personajes forzados. Voy a decir un ejemplo muy sencillo. Luke Skywalker se tarda 3 películas en ser un Jedi novato un poco funcional. Se tarda 3 películas. Y se supone que es de los Jedi más poderosos de ese universo. Uh-huh. Y esta niña que no me acuerdo ni cómo se llama, a los 40 minutos dice, entonces debo tener poderes. Y los empieza a usar directo y dices, hey, ¿qué pasa? Están pisoteando las reglas del mundo. Y así no funciona. Y por otro lado, están sobrevalorados algunos elementos que creo que son más filosóficos que prácticos. O sea, todo el tratamiento de la idea de la fuerza en la trilogía original es algo muy filosófico, lleno de virtudes y principios. Y aquí literalmente es un poder, ¿no? Como los X-Men. Tienes la fuerza, entonces puedes controlar a la gente, mover cosas. Y creo que eso lo demerita. Uh-huh. Cosa que Rogue One está increíble porque se vuelve justo lo opuesto. La fuerza es algo que existe, que en algún momento guió a la gente, que algunos creen que no necesariamente ya está ahí. Lo vuelve misterioso, lo vuelve místico. Y lo que es interesante es que es una historia de voluntad, es una historia de un conjunto de personas que el sentido de su vida es luchar y que se dan cuenta que llegan a una encrucijada en la cual tienen que decidir luchar y morir o dejar de ser ellos. Uh-huh. Y pues obviamente eligen luchar y morir. Entonces eso se me hace maravilloso. Otra cosa rarísima es que Rogue One no sé si nadie lo ve, pero es una apología del terrorismo. Es un conjunto de rebeldes que dicen que lo mejor es ir a volar edificios y robar cosas del imperio dominante. Pues, o sea, Estados Unidos tiene estacionados bases militares, bases de misiles y portaaviones en todo el mundo, ¿no? En toda la galaxia. Y ondea su bandera. Y justo dicen, ¿a poco tú puedes vivir viendo ondear la bandera del imperio en toda la galaxia? Pues es lo mismo. O sea, es literalmente una apología del terrorismo. O sea, no estoy diciendo, es bueno ser terrorista, pero ellos no se dan cuenta que están mostrando, el corazón de la industria de Hollywood está mostrando las virtudes de luchar contra el sistema. Lo podemos llamar rebeldía, ¿no? Para ser diplomáticamente correcto. Sí, para ser... ¿no? Es que también lo políticamente correcto a mí se me hace infértil, ¿sabes? O sea, ahora tenemos, por ejemplo, en Force Awakens, el personaje protagonista es mujer. Y el coprotagonista es un negrito y Poe Dameron es como gay. Entonces sí, ya tienes representadas a las 3 facciones que políticamente que de manera políticamente correcta juegan dentro del contexto actual, ¿no? Ajá. Cosa que, por ejemplo, la princesa Leia era un personaje mujer, fuerte, decisivo, líder y que no necesitaba esas cosas para ser por decir de cierta manera, un gran modelo femenino. Para ser políticamente correcto. Exacto. Y, o sea, y ahí es natural y acá se siente puesto, uh-huh. ¿no? Inclusive desde que Disney compró Star Wars había memes de cómo la princesa Leia no era una típica princesa. Te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué cambió, digamos, desde el punto de vista que ya no existía el control por parte de quien originó la historia y se podía desvirtuar hacia cualquier cosa? Por el hecho de que ya se compró por otra compañía y que los derechos pues siguen siendo tal vez derechos de autor de... Lo que pasa es que George Lucas hizo cosas rarísimas. O sea, su más grave error en la vida es Jar Jar Binks. Pero... Lo tenías que decir. Sí, no, es terrible. Pero francamente, al momento de yo ver Force Awakens, me di cuenta de todas las cosas buenas que tienen el episodio 1, 2 y 3. Porque... crece hacia un mundo político, hacia implicaciones económicas, hacia implicaciones legislativas, jurídicas, incluso comerciales, espirituales. Crece muchísimo. Uh-huh. Pero Jar Jar Binks es tan malo que opaca todo eso. O por lo menos desvía la atención a una estupidez. Pero la verdad es que después de ver Force Awakens dije, no, claro, o sea, no son malas las ideas. Digo, la ejecución con Jar Jar Binks la apestó mucho, pero
no son malas y a mí me duele ver que Force Awakens es solo un producto. O sea, se nota. O sea, mercadológicamente cómo está armada. ¿Y sientes que está forzado o es...? Es que ni siquiera está forzado. Es como... Force Awakens es un comercialote de Star Wars. No sé si me explico. Miren, salen los personajes originales haciendo lo que hacen los personajes originales y tenemos personajes nuevos que vuelven a hacer lo que ya hacían los personajes originales. Entonces... A mí me pasó justamente con The Force Awakens que me desanimó tanto que dije, ya no vuelvo a ver otra película de Star Wars, así de plano. Y lo pensé muchísimo. Fui forzado a ver Rogue One. Puedo admitir que no me encantó. Uh-huh. No sé por qué. O sea, tal vez soy un bicho raro. Tal vez no estoy tan clavado con la historia. Pero ya chole con tantas historias. Y a la vez admiré mucho que se regresó a las bases, a los principios originales. Y yo sé que tal vez voy a enojar a muchos de los que nos escuchan con esto, pero tengo a Rodrigo para defender el otro punto de vista. No sé, como que ya tanta puerca revolcada como que me cansó. Es que a mí justo Force Awakens me gusta porque yo le veo todas las virtudes de que se atrevieron a hacer las cosas que generalmente no estarían en una historia tan ingenua. O sea, Star Wars es una historia muy ingenua, ¿no? Es cuento de caballeros Happy en el ending. espacio, happy ending. Los buenos con poderes místicos vencen a la oscuridad, ¿no? Y Rogue One no trata de eso. Rogue One, número uno, todos son antihéroes. Todos son criminales, todos son asesinos. Pero dentro de un mundo de criminales y asesinos, ellos tienen la virtud de tener principios. No sé si me explico. Sí, bueno, bajo ese esquema, pues Y en dentro de ese términos, contexto. sí, claro. ¿no? Y en términos, por ejemplo, de Yoda tiene sabiduría y la sabiduría lo hace elegir lo mejor y lo hace dudar. Estos personajes, ¿no? Estos personajes son lo contrario de Yoda. Ellos solo tienen volición, ellos solo tienen actuar y ya no saben si está bien o mal, pero si lo dejan de hacer, se pierde el dejan de objetivo. ser ellos. Entonces, justo, además, Cassian Andor creo que es un buen personaje porque cuando lo presentan, mata a traición a un informante. O sea, le mete un balazo en la espalda. ¿Cuándo se ha visto que un héroe lo presenten matando por la espalda a alguien? En el mundo en el que estamos. O sea, ahorita hay palabras que son políticamente incorrectas y que si las dicen o tienes las actitudes, te banean. No puede ser. Y estamos hablando de un tipo que así empieza, que ¿no? va a ser el modelo a seguir de una generación y que les está diciendo, miren, para lograr lo que quiero, puedo matar a él por la espalda y no importa. ¿No? Miren, para lograr lo que quiero, vamos a volar esta instalación imperial y no importa. Y es volver a darle fuerza a los principios que ahora, en términos éticos, hablar de virtudes y de principios fuertes para mover las cosas, no morales. No si está bien o está mal, no si sigue la ley o no sigue. No, eso no. En términos éticos, es una película sumamente ética porque los personajes cumplen sus principios y lo pagan con su muerte. Y lo que es muy interesante es que el conjunto de las películas subsiguientes tienen una razón de ser gracias a que hubo un grupo de fanáticos locos que decidió luchar cuando nadie más iba a luchar. Y eso ya no pasa. O sea, esas ya son ideas, yo les diría, de un viejo mundo, porque ahora tú ya no tienes que tener principios y luchar por ellos. Tú tienes que saber qué está bien o qué está mal y no hacerlo. Y eso a mí se me hace... más peligroso, tal vez. Bueno, no sé si peligroso o no, pero esa restricción de la pasión, esa restricción de la voluntad, esa restricción de esos principios. De dejarte actuar, por las cosas que te importan, más allá de que estén bien o estén mal, hace perder algo importante de los humanos. Porque los humanos no somos un conjunto de cosas que siguen reglas. Esas son las máquinas. Nosotros también creemos que hay cosas que valen la pena, aunque no estén bien. Y creemos que hay cosas que no deben de hacerse, aunque estén bien. No sé si me explico. O en ese contexto funcionan y es lo que se debía hacer, ¿no? Finalmente es una película. Y cuando una película, me preguntabas, ¿qué es lo que te sorprende de una película? Una película me sorprende cuando me hacen sentir esto, cuando me hacen sentir un eco de lo humano en mí a través de esa experiencia. Ve de venganza, ¿no? Tal vez no es la mejor idea volar un edificio con gente, pero en el contexto de la película en la cual le ponen esa idea y la fuerza del símbolo y cómo funciona en ese mundo, digo, claro, hay que volar el maldito parlamento, ¿no? O Gladiador. Tal vez lo que está haciendo no está bien en términos de no, como pobres bárbaros a germanos, los van a aplastar. Los va a aplastar Roma. Pero en el contexto de su mundo y cómo en su mundo, lo único que puede hacer es un soldado. Tiene que ser él y dirigir a la legión contra los germanos. No sé si me explico. Sí, también me impresiona, y me impresiona, por ejemplo, no sé si han visto una película que se llama Leviatán, rusa, de Sokurov. Ganó, creo que mejor película extranjera hace un par de años. Es el libro de Job. El libro de Job donde Dios le dice
le hace la vida imposible a Job hasta que lo mata, pero cambiando a Dios por el Estado. Es una cosa impresionante, porque tú desde que ves que este hombre está en contra del Estado, que le quiere quitar su casa, que le quiere quitar el terreno, que termina destruyéndole no solo su modus vivendi, sino su... Todo. Literalmente las paredes en las que vive y a su familia y su vida, y no puedes hacer nada. Pero te das cuenta que este hombre va a luchar hasta el final. Y dices, claro, tiene que luchar hasta el final, y eso te conmueve, y esa conmoción, esa experiencia estética de vivir algo emocional a través de lo que estás viendo, es lo que me sorprende de una película. Si no me llega, obviamente a todos nos llegan cosas diferentes, pero si no me llega la película no me sorprende. Entonces, el hecho de que me conmueva, no sea Cassian Andor y los que van a volar un edificio, o sea, hace poquito un amigo mío, Alfredo Mendoza, me puso un corto, porque estamos dando un taller de guión, un corto de zombies. Y es muy chistoso porque cuando tú dices, vamos a ver un corto de zombies, todos dicen, no me gustan los zombies. Pero no tiene absolutamente nada que ver. O sea, lo de los zombies es tangencial. Es una cosa muy conmovedora. Y tú dices, wow, yo no pensé. Eso. Ajá. Los zombies son el pretexto para contar el esfuerzo de un padre por salvar un hijo. Entonces es lo que te llega es eso, ¿sabes? Al final, historia. Sí, la historia. O el conectar emocionalmente a través de una historia. Y bueno, los que me conocen saben eso. Yo sí tengo un issue ahí con tanta violencia y tantos extremos. Hace rato mencioné que Black Mirror y otras series como Breaking Bad, de repente llega un momento en el que ya no sabes si es realidad o no. O sea, House of Cards y tantas otras cosas que puedes ver. Raya entre que están tan bien ejecutadas, tienen suficiente violencia como para parecer reales. Y a la vez, a mí me pasa que ya no sé distinguir si estoy viendo la historia o estoy viendo el mundo real, ¿no? Hay problema también ahí, porque cuando la gente toma como parámetros los contenidos audiovisuales, es muy arriesgado. Se distorsiona su idea totalmente. de la realidad. Te voy a poner un ejemplo de una película que a mí me conflictuó un tiempo después de que la vi y luego entendí. Es Irreversible. La famosa escena de Mónica Bellucci, a mí simplemente cuando tú lees cómo son los ataques sexuales, te das cuenta que así, uno, así no son. Y número dos, que hay un regodeo visual y audiovisual en relación con eso. Y es necesario llegar a ese extremo. O sea, ese es mi cuestionamiento. ¿Es necesario mostrar primero, antes de hablar de si es necesario o no, yo quiero decir que la violencia no es así. Está esta otra escena donde agarran un extintor y le pegan a un hombre en la cabeza. ¿Le pega qué? ¿30 veces? ¿40 veces? O sea, es cuando tú desproporcionado. Lamentablemente has tenido experiencias feas en tu vida, ¿sabes? Que no es así. Que si le pegas a alguien con un extintor, tal vez a la primera lo matas. Le pegas 40 veces. Esa es una hiperviolencia. ¿Y por qué es una hiperviolencia en ese ataque? Porque es una hiperviolencia de pareja, porque la manera en la que salen Vincent Cassel y Mónica Bellucci es horrible. Porque es una hiperviolencia sexual cuando existe esta violación. Porque quiero creer, porque no digo eso, tal vez sería tema de un programa completo y tal vez varios libros. Quiero creer que hay una necesidad tal de ir más allá para la gente que está todo el tiempo conectada a los estímulos, que tienen que empezar a distorsionar la realidad para ser competitivos, o no sé cómo competir en términos de violencia. Pero o sea, mi cuestionamiento es, o sea, Tarantino y tantos otros, entiendo el por qué hace películas que hasta es una burla en algunos sentidos, ¿no? El que tanta sangre y demás. Pero desde mi punto de vista, no entiendo el por qué a veces se tiene que exagerar tanto. ¿O será por esto para simplemente ser competitivos? No sé si tuviste un documental que se llama Super Size Me. Sí, cómo no. Es esta idea de dar más. El sexo vende, entonces más violento. Querías el refresco pequeño, pero los golpes venden, entonces más golpes más fuertes. Pero no tiene nada que ver con la fórmula ni con... No, tiene que ver con es un efecto, es una cosa pedestre, ¿sabes? Y no será que ese efectismo del cual te agarras. Claro que puede haber un discurso plástico de una búsqueda que esté dentro de ese tipo de imágenes, de ese tipo de contenidos audiovisuales, pero... Es que a mí a veces me da la impresión de que... Lo que se me hace pernicioso de ese contenido, para acabar pronto, es que de la misma manera en la cual hay contenidos que nos ayudan a vivir cosas que después nos pueden dar un cierto conocimiento del mundo, como lo que decíamos de Bambi. Si alguien ve Irreversible
y cree que así es la violencia. Tenemos un problema. Tenemos varios problemas. Número 1, no entiende cómo es el mundo real. No entiende que si te grita a tu pareja, no está bien. No entiende que si alguien te empuja en la calle, no está bien. No entiende que si agarra a otra persona contra su voluntad, no está bien. Porque quizá no, bueno, es que, pues no, la violencia es todavía peor. Ese es número 1, como que tu medidor de violencia de tu entorno se descalibra. Porque ves una violencia tan grande y tan fantástica que lo que está a tu alrededor deja de impresionarte. Exacto, es justamente el tema al punto que quería llegar. O sea, a veces hay series tan exageradas o tan extremas que cuando volteas a ver tu entorno, dices, no estoy tan mal. Y esa es la parte que a mí sí me llega a conflictuar en el sentido de que tengo que admitirlo. Breaking Bad, dejé de verla por eso. Black Mirror, dejé de verla por eso. Pero es que se parece tanto a mi entorno que aunque parece ficción y parece algo como que no es del mundo real, cuando volteas a ver lo que te rodea dices, ¿y qué tal? Sí. Uh-huh. Y pues no sé, tampoco estoy plantado frente a la televisión todo el tiempo. Pero bueno, tomé la decisión de no seguir viendo algunos episodios, precisamente por eso, ¿no? Porque ya no me hace sentido el tanta exageración para hacer un punto. Tal cual. Y tal vez a veces, no sé, probablemente no sea así, pero me da la impresión de que a veces quienes escriben o quienes crean este tipo de historias están queriendo adaptar una fórmula porque piensan que esa fórmula funciona con esta entrega o este delivery de la historia. Y no creo que tenga que ser forzosamente así. Y tampoco creo en el happy ending de Disney, de que todas las historias tienen que ser felices y que Bambi te traumó porque no tenía Bueno, sí tuvo happy ending, pero finalmente tuvo un incidente ahí traumático para muchos en nuestra infancia. Es que ese es el problema, es que tampoco es traumático, es un hecho real, punto. Pasa. O sea, por ejemplo, no sé si te viste Up. Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas cómo arranca? Es una historia de vida y es maravillosa. Es maravillosa y a la vez es deprimente si te quedas con los primeros minutos. Es que no es deprimente, entristece. Entristece porque nadie quiere ver que alguien sufra por perder a un ser querido, mucho menos si es el ser querido con el cual decide compartir la vida, pero pasa. Y lo mejor de todo es que te dice, y pasa que después de eso puedes volver. Claro, la cosa es que es diferente una narrativa así, en donde tienes un poquito de esperanza, cuando es exageradísimo, en el sentido que ya es... Y que además es tan irreal. ¿No? Que es pornográfico. No sé. Porque nada más te muestran sin fondo. O sea, no quiere... no enriquece la historia, digamos, desde mi punto de vista. No quiere mostrar algo, no quiere generar algo más que tu incomodidad por ver algo violento. Y en algunos momentos está bien, pero es como... ¿Sabes qué es? ¿Sabes a qué me parece a mí? Al faquirismo. Sí. Cuando alguien se prende fuego, o se clava cosas, o se cuelga ganchos, y dice, ¡ay, qué horror! Pues es lo mismo, es faquirismo fílmico, y eso, pues no es cinematográfico. Pero vende muy bien. No tiene historia, pero vende. Claro, porque es un espectáculo. Entonces ese es el segundo sentido en el cual creo que no está bien, porque vuelve al arte cinematográfico un espectáculo pedestre de a ver quién aguanta verlo. Y pues no creo que el cine tenga que llegar a eso. No creo que el cine sea su forma más virtuosa. Digo, no estoy diciendo que están mal hacer películas así, pero no creo que sea su forma más virtuosa. Eso, y que se me hace todavía peor lo de la descalibración de la idea de violencia, porque imagínate la sociedad en la que vivimos nosotros, donde hay descabezados, donde hay diario y balaceras en muchos lugares. Vivimos en una zona de guerra y a la gente se le hace normal. Y digo, no estoy diciendo, es culpa de Irreversible. Es que una cosa es pero pues aceptar eso como una realidad que nos rodea, y otra cosa es exagerar el grado. Bueno, es un tema muy polémico, sí, ¿no? Pero es complicado. Tal vez trasladándolo un poco a una metáfora musical, una cuestión de saber matizar algunas notas. Si no matizas, todo suena fuerte. Y a veces me da la idea de que este tipo de exageraciones en cuestiones visuales, en cuestiones de violencia, en lo que quieras, incluso lenguaje, hace que no haya un matiz. Si hablamos de comediantes, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, un Andrés Bustamante, que tiene un humor un poquito más sano, desde mi punto de vista es mucho más rico y es más reto hacer un tipo de comedia estilo Andrés Bustamante que estar diciendo groserías todo el tiempo, porque ya no hay esos contrastes, ¿no? Y bueno, nada más como curiosidad quería preguntarte, ¿qué sentiste tú en Rogue One al ver un actor que ya no está vivo y sin embargo parece que está vivo? Es de las pocas cosas que francamente no me gustaron, porque tal vez tiene que ver con que yo también soy de la generación que crecimos jugando, y para mí ver un personaje digital te brinca luego. Entonces dije, caray, se metió un personaje de un juego. A mí me sacó de onda, pero sí me la creí. Yo no, yo dije, un personaje digital. Entonces me puse a ver cómo lo habían hecho, los problemas que había de textura en su iluminación. O sea, me puse a ver. Estás muy callado. Me salí de la película. Entonces, para ser sincero, o sea, cuando tú
cuando está este plano en el cual van a entregarle los planos, se abre la puerta y ves de espaldas a la princesa, no tienes que verla de frente. Nada más dicen Your Highness, the plans, ¿no? Fin. No tienes que verla de frente. Creo que se me hace una necedad verla de frente. Y por otro lado, en cierto sentido se me hace una falta de respeto para el actor usar su imagen para algo que no es parte de su trabajo. No sé si me ¿Cómo hubieras resuelto tú ese dilema de usar o no lo visual Yo del hubiera actor? puesto un actor nuevo y lo hubiera maquillado diferente. Como, no sé si recuerdas una película que se llama Looper, Sí. donde sale Gordon Levitt y él le toca ser Bruce Willis joven. Entonces le ponen unos prostéticos que cuando tú lo ves dices, caray, si pasa por Podría Bruce ser, Willis ajá. joven. Ujú. Pero es un actor haciendo su trabajo. Entonces creo que se pudo haber hecho un Tarkin tal vez un poquito más joven. O un lookalike. O de plano mencionarlo pero no ponerlo. Hacer una referencia a un holograma o alguna otra Sí, cosa, ¿no? pero sí, no el personaje. A mí el personaje digital no me lo creo aún. Yo, digo, tal vez soy muy ingenuo en ese sentido. Yo sí me lo creí, tal vez sí me convencieron de que, bueno, ¿cómo le hicieron? Me quedé más con la curiosidad de cómo le hicieron para que se viera tan creíble desde mi punto de vista. Entonces, pero obviamente tú tienes todo el background de cómo se hacen estas cosas. Y hay de todo tipo de gente. Y he platicado con muchas personas sobre esto y hay estas dos opiniones interesantes, ¿no? Sí, bueno, como yo no me lo creo, no me funciona. Es como si yo viera los hilos. Y el problema no digo, no, está mal, es que no, es simplemente, pues a mí no me funciona porque yo lo veo como un personaje de un juego. O sea, para mí es como Es un engaño, ¿no? Parece que estoy jugando PlayStation, entonces eso no me gusta. Y por otro lado, se me hace increíble que hayan utilizado los off-takes de los pilotos rebeldes. Porque son actores actuando de pilotos rebeldes. Ujú. Entonces los usas y queda perfecto. Eso sí se me hace maravilloso. O sea, no estoy en contra. De usar esos recursos cuando vienen al caso. Ahora, lo que también es importante, y yo también por eso estimo a George Lucas, es que de no ser por él, esas tecnologías no hubieran avanzado. Ujú. Todos se quejan de episodio 1, pero gracias a esas películas se empujó la tecnología para que hoy tengamos lo que tenemos. Y de hecho se tuvieron que esperar a que estuvieran desarrolladas esas tecnologías para poder Exacto. llegar a lo que estamos Exacto. haciendo. Entonces, pues ese güey es un innovador, es un genio y hizo muchas cosas más allá de Star Wars. Y ojalá no hubiera hecho Jar Jar Binks, pero ni modo, ya lo hizo. También, todos los grandes han hecho cosas así. Sí, bueno, está bien, no está mal. Padrísimo. Oye, pues, ¿qué más nos quieres dejar así como reflexión, pregunta o...? Yo creo que en la medida en la cual una historia te haga crecer a ti como persona, es una historia que te funciona. No. Hay veces que ni siquiera te gusta la historia, hay veces que te choca la historia. Y la ves y dices, odio esta película, pero te das cuenta de que te choca porque personajes se equivocan en las mismas cosas que tú. Estás harto, pero por lo menos al ver la película te das cuenta de que te estás equivocando, ¿no? Y que no te habías dado cuenta que te estabas equivocando. Y hasta que no lo ves en un personaje de ficción, no lo puedes reconocer en ti. Entonces, las películas hacen eco en nosotros. Y mientras más eco hacen, más nos cambian. Y esas son las buenas, no solo series, sino películas, historias, novelas, cuentos. Y lo que esté por venir, porque ahora No sabemos cosas qué. tan raras. Ajá. Ajá. Y bueno, ya que hoy comenzamos hablando de series, les recomiendo mucho que vean Mad Men, que vean La Dimensión Desconocida, que vean Sherlock, House of Cards, la primer miniserie de True Detective. Y también hay otras cosas muy chistosas, ¿no? La animación. Yo no me considero un fan de... Porque tengo alumnitos que ven todo, ¿no? De manera indiscriminada. Que también es padre como que embeberte y estar al pendiente Sí. de todas estas nuevas formas de Pero también- ver e interpretar. Pero también yo, como tengo muy poco tiempo, tengo un sistema en el cual le pregunto a varios amigos qué está bueno. Y si coincide alguna Exacto, opinión, y entonces, cruzo respuestas y las que machan en todos son las que voy a ver. Pero si no les molesta ver animación, también pueden ver Cowboy Bebop, es una excelente serie antológica. Evangelion también es una excelente serie antológica. Bueno, no es antológica, es ciencia ficción, es fantasía. ¿Qué otra? Attack on Titan está bastante padre. por supuesto, los clásicos, ¿no? Los clásicos, sí. Bueno, es que para mí el más grande clásico es Dimensión Desconocida, pero Los Intocables me gusta muchísimo, además. Film noir en su máxima expresión, Los Intocables. MASH también es una buena serie. Ujú. Combate, Ujú. gran serie. Híjole, no, es que... Es que hay tantas que muchísimas luego... buenas series. Vaya, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Sí, no. Me da angustia saber Sí, que no voy a sí. alcanzar a verlo todo. Exacto, y no se pueden poner al doble velocidad como un podcast. Y Desafortunadamente. curiosamente, a veces las series ya nada más por el tiempo narrativo, porque tienes, por decir de cierta manera, más tiempo sentado junto al storyteller,
profundidad que las películas nunca van a tener. Ujú. Y el caso más claro para mí es Marvel. O sea, una película de Marvel va a tener todo el catálogo más maravilloso de efectos de lo que se puede hacer, pero siempre te quedas insatisfecho con el personaje, ¿no? Ahora, lo de Doctor Strange. O sea, dices, ya de plano, ya pasó de ser Stephen Strange, ya es Doctor Strange, ya eso fue el curva de aprendizaje. O Civil War, ya eso fue Civil War, o sea, no son los 180 y tantos cómics que tengo y ya esto es Civil War. Pero tú ves Daredevil y entiendes a Matt, entiendes al personaje, entiendes sus contradicciones, entiendes las cosas que es un hombre atrapado entre hacer lo correcto o seguir la ley. Ujú. Y esa dimensión ética la puedes explorar cuando tienes más tiempo y en la película ya no. Entonces en ese sentido, pues sí, la serie es tener más tiempo sentado junto a alguien oyendo lo que te cuenta. Forzosamente llegas más profundo en términos conceptuales y en términos emocionales que en una película. Últimas preguntas, datos, aunque los hemos dado en otro podcast, que nos vuelvas a dar tus datos de contacto, cómo pueden encontrarte o ponerse en contacto contigo. Para ponerse en contacto conmigo pueden, si quieren, mandarme un mensaje por LinkedIn. Ahí estoy, como Rodrigo Hernández Cruz. También, si gustan, pueden mandarme un mensaje por el Messenger de Facebook, que es algo bastante público. También soy Rodrigo Hernández Cruz. Tiene un seudónimo que es Saprolido. Ujú. Saprolido. Saprolido. No tiene nada que ver con el Magic de cartitas de Magic ni nada de Y eso. también pueden mandarme un mail a rodrigo@chemistrycine.com. ¿Quieres dar otro mail aparte de ese o no? También puede ser saprolido@yahoo.co.uk. Digo, y si no, creo que LinkedIn es como la referencia más... Sí, LinkedIn universal, es lo ¿no? más sencillo. O un inbox de Facebook. Va, pues oye, Rodrigo... Búsquenme entre los amigos de Thomas Lash. Exacto, ahí ponemos todas las referencias entre los amigos del Facebook, los que están ahí en el Facebook. Sí. Próximamente ya también vamos a tener una página de nuestra empresa, que es Delta Media. Y yo y unos amigos hacemos producción y postproducción. Entonces, pues, la Ya. próxima vez que hagamos un podcast, yo creo que ya te voy a dar Sí, o si es un antes mail de que- rodrigo@deltamedia. Exacto, y ya O que algo esté, así. lo promovemos en las redes sociales de Ideas al Aire y demás. Ahorita también estamos con un proyecto de creativos versus reactivos, pero bueno, es otro tema. Yo soy reactivo. No, tú eres muy creativo, todos somos creativos y todos somos reactivos. La Y cosa es saber reaccionario también. mantener el equilibrio entre esos dos extremos, ¿no? Sí. Pues bueno, agradecerte, Rodrigo, por tu tiempo. Es maravilloso platicar contigo. Qué Sí, padre muchas que nos gracias. extendimos, aunque tal vez este episodio terminó en 2. Pero es increíble platicar contigo y vaya, casi me encantaría que fueras invitado regular del podcast, ¿no? A ver Sí, si no, luego deberíamos seguimos hacer un con proyectos. podcast Ah, más sí. regular. Exacto, ¿no? Aunque sea vía Skype o como sea, pero ideas no nos faltan. La cosa es tener el tiempo para ejecutarlas. Sí. ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. No, de que estén muy bien. Hasta luego. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalaire podcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.